Es normal sentir miedo cuando hablas en público. De hecho, el día que no sientas miedo justo antes de hablar en público, puede que simplemente estés sintiendo aburrimiento de lo que estás haciendo. Así que no deberías estresarte por ello. Pero también hay que aprender a manejarlo. Muchos hablan de técnicas de respiración. Muchos hablan de cómo meditar. Muchos hablan de otra serie de cosas que, en mi opinión, puede que te funcionen a ti, pero no funcionen de una manera general. Tienes que buscar la razón por la que te da terror, por la que hablar en público te genera este miedo tan grande. Normalmente nosotros sentimos terror por razones similares por las que lloramos. Nosotros lloramos por las cosas que están fuera de nuestro control, que no ocurren como nosotros queríamos. Mientras que nosotros sentimos terror por las cosas que están fuera de nuestro control, que pueden causar cosas que nos generan incertidumbre. Busca la fuente de esa incertidumbre. Probablemente tu incertidumbre viene de que crees que en la audiencia todos son genios, increíbles, que saben más que tú y que te van a juzgar. Ese Freddy no sabe nada y encima tiene cara de cubo. Ese no nos va a decir algo interesante. Yo no sé ni qué hago sentado acá. Es posible que tengas cara de cubo y que tengas simplemente que asumirlo en la vida. Pero la realidad es que esto es un fenómeno muy conocido a nivel científico. Se llama el efecto Dunning-Kruger y quiero que lo leas conmigo. Es un sesgo cognitivo. Un sesgo cognitivo es cuando tenemos nosotros una predilección irracional mental por elegir algo. Es lo que en inglés se llamaría un bias, según el cual los individuos con escasa habilidad o conocimiento sufren de un sentimiento de superioridad ilusorio, considerándose más inteligentes que otras personas más preparadas, midiendo incorrectamente su habilidad por encima de lo real. Este sesgo se explica por una incapacidad metacognitiva del sujeto para reconocer su propia ineptitud. ¿No es eso el mejor insulto que te puedes hacer a alguien? Oye, tienes una incapacidad metacognitiva para reconocer tu propia ineptitud. Por el contrario, los individuos altamente cualificados tienden a subestimar su competencia relativa, asumiendo erróneamente que las tareas que son fáciles para ellos también son fáciles para los otros. Pausemos un minuto para entender el efecto Dunning-Kruger. Cuando ustedes se preparan para dar una charla, cuando ustedes se preparan para hablar en público, ustedes tienen una capacidad superior. Pero como ustedes saben bastante del tema, ustedes creen que su audiencia va a saber exactamente igual que ustedes del tema. Por ende, ustedes van a creer que ustedes son incompetentes. Ustedes van a sentir esta sensación de que son inferiores a la audiencia y de ahí es que nace ese miedo y esa inseguridad. Por otro lado, la audiencia que sí es incompetente puede sentirse como, no, yo en realidad sí sé mucho más que esta persona porque yo tengo un primo que es doctor, entonces yo sé más de medicina que esa persona que estudió 6 años medicina, entonces yo debería. El efecto Dunning-Kruger no es una opinión, es un estudio científico fuertemente confirmado. De hecho, tiende a ocurrir mucho en temas políticos. Entre más ignorante es una persona de un tema que tiene que ver con política, tiende a tener opiniones más fuertes y estar más convencida de tener la razón. Y lo opuesto es verdad. Entre más informada está una persona de un tema político, tiende a tener opiniones muchísimo más flexibles y ser más abierta a las ideas de otros. Esto es porque entre más sabemos de algo, más somos conscientes de lo que no sabemos. Esto tiene que ver con algo que tenemos que recordar cuando hablamos en público, y es que la audiencia no sabe lo que no sabe. Esto puede sonar chistoso y una fredada, pero es muy real. La audiencia no sabe lo que no sabe. Piensa en esto. Antes de salir a hablar en público, tú ves que tu peinado está mal. Tú ves que normalmente tú te peinas completamente para un lado y se te cayó un mechón. Y dices, Dios, la gente va a pensar que estoy feo. La gente va a pensar que estoy mal. Pero es que la gente no sabe cómo es tu peinado normalmente. Es posible que la audiencia diga, eso es como siempre es y ya está. Las audiencias por defecto no juzgan. Porque la realidad es que a las audiencias les importa muy poco lo que tú vayas a hacer. Es el contenido que tú vas a dar lo que realmente vale la pena. Así que recuerda el efecto Dunning-Kruger y recuerda, la audiencia no sabe lo que no saben. No tienes tú que decírselos. En ocasiones es normal que nos pongamos a decirle a la audiencia lo que no saben, que nos estresa, que nos pone inseguros, que nos da terror. Como llegar y decir, llegué tarde, lo siento mucho. Como llegar y decir, me faltaron estos slides. Como llegar y decir, no está funcionando el audio como yo quisiera, pero vamos a intentarlo de todas formas. Eso es tu ego personal hablándole a la audiencia. A la audiencia no le importa lo que tú estés pensando o sintiendo. A la audiencia solamente le importa el contenido que tú vienes a darles. Por ello es importante no hacerles saber lo que no saben. De ahí viene la gran frase de teatro, el show debe continuar. Porque a la audiencia no le importa si el actor principal amaneció con estreñimiento y está con un dolor increíble el día de hoy. A la audiencia solamente le importa que el actor salga y diga que es Valjean.
Nunca olvides que la audiencia no sabe lo que no sabe, por ende no tienes tú que decírselos, y tú solamente tienes que enfocarte en el contenido. Una vez tú entras en el contenido, vas a entrar a un estado maravilloso que en el mundo de hablar en público se llama como el flujo, the flow. Si tú has dado más de una conferencia en público, si tú has hablado en público antes, sabrás que es sentirse en la zona, estar in the flow. The flow es un concepto filosófico, meditatorio de terapia ocupacional que normalmente se usa en inglés para hablar de ese momento donde te dejan de importar los elementos externos y te concentras en una sola cosa. Dicen que los músicos entran en este flujo de pensamiento después de que arrancan las primeras notas y ya están completamente enfocados en su práctica. Lo mismo los pintores, eventualmente aíslan todo lo demás a su alrededor y empiezan a pintar de una manera perfecta, o no necesariamente perfecta, pero no paran. Ese flujo ocurre en el momento en el que pierdes el miedo, en el momento en el que sales al escenario y empiezas a hablar, pierdes el miedo cuando entras en el flujo. El flujo es la clave de hablar en público y es de lo que hablaremos durante todo este curso de cómo hablar en público.